Ahora vamos a ver la composición de funciones. ¿Qué es una composición de funciones? Es hacer actuar una función sobre el resultado de la otra. ¿Ya? Por ejemplo, acá, esta es la definición, ¿no? La composición se la coloca como un pequeño círculo, ¿no? F compuesta de G, ¿no? F compuesta de G. Es igual, se lee también de esta manera. F de G de X. ¿Ya? En la mayoría de los libros está como esto, ¿no? F de G de X. Pero les pueden entregar también así, ¿no? Entonces, de las dos formas, vale. Ahora, en mi ejemplo dice, si f de x es 2x cuadrado menos 1 y g de x es 3x menos 5, aquí tengo cuadrática, una función cuadrática y esta es una función lineal. Entonces, como dice, la composición de funciones es hacer actuar una función sobre el resultado de la otra. Entonces, inciso A. Acá tengo dos problemitas que voy a realizar. ¿Ya? ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque la composición de funciones no es conmutativa. Es distinto f compuesta de g que g compuesta de f. ¿Ya? No es conmutativa. ¿Qué es lo que se hace? Entonces yo voy a hacer el inciso A. ¿No? Realizo el inciso A. A esto se la conoce también de esta forma. Miren. Esto lo voy a anotar así. ¿Ya? F de g de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer para hallar f de g de x? Primero, miran lo que está afuera. ¿Ya? Miran lo que está afuera. F, ¿no? Lo que está afuera. Entonces, miran eso. Solamente van a mirar eso. Ya, f miran. Ahora, lo que está dentro es g de x, ¿verdad? En mi caso es x. Entonces, ¿qué tienen que colocar? En todo lugar de estas x, ¿qué van a colocar? Van a colocar g, todo lo que tenga g. ¿Ya? Y miren, están mirando f, ¿verdad? 2 dice, estoy copiando 2. 2. X. Pero en lugar de X, ¿qué debo colocar? G. ¿No? Debo colocar G. Entonces dice 3X menos 5 y cuadrado. Menos 1. Listo. Y esto simplemente debo desarrollar. ¿Ya? Y para el desarrollo, primero debo realizar este binomio, ¿verdad? Entonces ese binomio es el primero elevado al cuadrado, sería 9x cuadrado menos el doble del primero por el segundo, sería 2 por 3, 6 por 5, ¿no? 30, ¿no? Menos 30x y más el segundo al cuadrado que sería 25 y menos 1. Aplico la propiedad distributiva, sería 18x cuadrado menos 60x y más 50, ¿no? Menos 1. Y ordenando un poco, menos 60x y 50 menos 1 más 49. Esto es f de g de x. Miren, he mirado f y en lugar de, miren, de su espacio que había dentro de los paréntesis existe x, pero en lugar de eso voy a colocar todo lo que es g de x, ¿no? Entonces g de x es 3x menos 5, ¿no? Listo, entonces acá ya tengo la primera respuesta. Voy a hallar inciso B y vamos a comprobar si es conmutativa o no. Hallo, entonces lo voy a anotar de esta manera, g de f de x. Ahí está. ¿Qué debo mirar? Lo que está afuera. En este caso voy a mirar g, entonces miraré g. Aquí está, g. Me dice 3, 3x, pero en lugar de x, ¿qué voy a colocar? F, ¿no? F. Y para mí f es 2x cuadrado menos 1. Entonces coloco 2x cuadrado menos 1. ¿Capta, no? Deben mirar lo que está afuera. G. Ahí está G. Y prosigo, ¿no? 3x. Pero en lugar de este x, ¿qué va a anotar? ¿Qué está dentro? F, dice. Entonces f de x. Todo esto, ¿no? Ahí está. Menos 5, dice. Menos 5. Desarrollo. La propiedad distributiva sería 6x cuadrado menos 3 y menos 5. Y mi respuesta sería 6x cuadrado menos 8 signos iguales se suman, ¿verdad? Esto es g de f de x. ¿Ya? Ahí pueden comprobar que la composición de funciones no es conmutativa, sale distinto, ¿verdad? Ya. He hecho cumplir la condición, ¿verdad? La definición que me dice es hacer actuar una función sobre el resultado de la otra, ¿no? He hecho actuar esta función sobre esta, ¿verdad? Eso, ¿no? Es lo que te inciso A. Y al revés, ¿no? He hecho actuar esta función sobre esta.
para el inciso B. ¿Ya? Siguiente subtítulo es la función inversa. ¿Ya? Para la función inversa debe cumplir 3 pasos. ¿Ya? 3 pasos. El último solamente es para verificar si se cumple o no. ¿Ya? Si se cumple o no. Y aquí es solamente una composición también. Vamos por paso. Paso 1. Intercambiar las variables en la función y igual a f de x. ¿A qué se refiere intercambiar las variables? Quiere decir a que en lugar de x coloco y en lugar de y coloco x. ¿Ya? Número 2. Se despeja la variable y, o sea, la nueva variable que voy a tener, ¿no? Y. Y número 3. Debo verificar, ¿no? Demostrando esto, ¿no? Que la composición f de x a la menos 1, o sea, su inversa, me tiene que resultar x. Si no me resulta x, quiere decir que hice mal. ¿Ya? Entonces, voy a hacer cumplir primero paso 1. Dice, en la función y igual a f de x. Cuando ustedes vean f de x representa y. Ya lo han visto en la definición de función, ¿verdad? Y es lo mismo que f de x. Entonces, en lugar de f de x coloco y. Y va a ser igual a 3x menos 10 sobre 2. ¿Listo? Ahora, paso 1. Intercambiar las variables. La y por x, ahí está. Y la x por y. Luego dice, se debe despejar la nueva variable y, ¿no? Se despeja la variable y. Paso 2, ¿no? Entonces despejo. Este que divide pasa a multiplicar. 2x es igual a 3y menos 10, ¿correcto? Ahora simplemente voy a invertir las cosas. Miren, 3y menos 10, como es una igualdad, puedo verlo también de esta manera. ¿Ya? Solamente le intercambio la posición. Ahora, si quiero despejar y tiene que estar solo, ¿no? Entonces, para que y esté solo, sería simplemente este menos 10 pasaría con más 10, ¿no? Y y sería igual a ¿qué? 2x más 10 sobre 3. Una vez que tengo despejado, esa función que está despejada se convierte en la función inversa. ¿Ya? Esa va a ser la función inversa. Entonces, para mí, una vez que está solito y, esa va a ser f de x a la menos 1. Esa va a ser su nomenclatura de una función inversa, ¿ya? A la menos 1. Entonces va a ser 2x más 10 sobre 3. Listo. Esa va a ser mi función inversa, ¿no? Esta es mi función inversa, ya le hallé. Listo. Pero en el paso 3 dice, debe verificarse lo demostrado, dice, ¿no? O sea, demostrando esta composición. Entonces yo debo hallar, miren, voy a hacer el paso 3. ¿No? Primero voy a colocar, este sería el paso 1, miren. Paso 1, este sería el paso 2, donde estoy despejando, ¿no? Y voy a hacer el paso 3, que voy a verificar, ¿no? Voy a verificar simplemente si hice bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hallar esta composición. F de ¿qué? De f de x a la menos 1, ¿no? Eso voy a hallar. ¿Y cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar x, ¿no? Eso debo verificar. Entonces, verifico, pues. Como es una composición, ya lo hice acá, ¿no? Ya lo hice acá. ¿Qué debo mirar? Lo que está afuera. Entonces, ¿qué está afuera para mí? F. Entonces, aquí está F, ¿no? Prosigo, 3, dice. Entonces, 3 por, ¿no ve? 3 por X. Pero en lugar de X, ¿qué debo colocar? Me dice la inversa, dice. Entonces, para mí la inversa es todo esto, ¿no? Entonces, coloco, pues, 2X más 10 sobre 3. Luego tiene menos 10, todo dividido entre 2. Listo, esto es multiplicación, ¿no? Listo. Ahora simplemente hago operaciones. Para mí este bien facilito. Miren, está multiplicando. Se simplifica y solamente me va a quedar, miren. Me queda 2x más 10 menos 10 sobre 2. Se simplifica 10 con 10, ¿no? Y solamente me va a quedar 2x sobre 2. Se simplifica el 2 y solamente me quedaría x. Entonces se cumple, ¿no? F de x a la menos 1 resulta x. Entonces también hice cumplir el paso 3, ¿no? Entonces se cumple.
Entonces, quiere decir que la función que he hallado, esta función que he hallado, sí es la inversa, ¿no? Sí es, lo hice correctamente. Eso sería la función inversa y la composición de funciones.